Buenas, mi nombre es Roger Solano y yo les vengo a hablar sobre el cultivo de caña de azúcar. Plagas de la caña de azúcar. Plagas del suelo. En la actualidad existen tres plagas del suelo para el cultivo de caña, los cuales provocan daños en la raíz y son de importancia económica. Las plagas que se tienen en el suelo para la caña deben ser tratadas a través del MIP, Manejo Integral de Plagas, implementando una serie de técnicas fundamentadas en la biología y la fluctuación poblacional de plagas, de forma que no ocurran infestaciones sorpresivas. Gallina ciega. De acuerdo a King, 1994, también se incluyen los géneros Anomala, Cyclocephala y Lingirius. Y de acuerdo a Cotto, 1994, indica que solo las especies rizófagas estrictas, como el caso de Filófaga, son las que causan daño al cultivo. Gallina ciega. Según datos de Senjicaña 2000, dependiendo de la especie de gallina ciega, el ciclo de vida puede ser entre 8 a 16 meses o llegar hasta 24. Las larvas se ubican en los primeros 30 centímetros del suelo, alimentándose de las raíces. Chinche hedionda. El adulto se caracteriza por tener un exoesqueleto ancho, extenso, redondeado o triangular, con el ápice aplastado y generalmente de color café oscuro a negro. Geográficamente está distribuido en Honduras, Guatemala y en México. Las hembras ponen huevos cerca de la raíz de la caña y otras plantas silvestres. Las ninfas recién nacidas se movilizan a través de la tierra y llegan al sistema radicular para succionar la savia. De acuerdo a estudios de fluctuación, la mayor densidad poblacional se observa en meses de mayo a septiembre. Gusano alambre. El género Agriotes tiene mayor presencia en alturas mayores a 300 metros sobre el nivel del mar. La mayor densidad poblacional se da en los meses entre mayo y julio. Los adultos son alargados y al ser colocados de espalda pueden dar un salto de varios centímetros y producir un sonido de clic. Las larvas son alargadas, cilíndricas, con cuerpo endurecido y de color amarillo, marrón a café. Estas viven en el suelo y se alimentan de las raíces hasta llegar a convertirse en pupas. Después de 3 a 4 semanas emergen a la superficie como pupas y su ciclo biológico por lo general es de 2 a 3 años. Estrategias del MIP para plagas de raíz. Cuantificación de poblaciones. Realizar muestreos de julio a octubre con unidades de 30 por 30 por 30 centímetros debajo de la cepa de caña, con una proporción mínima de 2 muestras por hectárea, registrando el total de insectos y el número de larvas por metro cuadrado. En áreas con severos problemas de chinche hedionda se recolectan muestras de 90 por 60 por 60 de profundidad en centímetros. Se ha determinado que niveles críticos serían cuando se trata de 15 gallinas ciegas u 8 gusanos alambre por metro cuadrado, son el máximo antes de tener que aplicar control químico. Medidas preventivas. Labores de arado profundo y barbecho prolongado, dejando un mínimo de 8 días entre volteo y arado por pase de rastra. Trampas de luz. Deben implementarse con las primeras lluvias. Ha sido eficiente para la captura de gallinas ciegas, logrando capturar hasta 20,000 adultos por noche en estudios de Senjicaña. Control biológico. Se identificaron varios agentes causales para la plaga en caña como ser Bacillus popilae, Metarhizium anisopliae y Bevaria baciana, entre otros. Cultivos trampa. Los adultos de gallina ciega prefieren alimentarse por el follaje de las fagáceas y leguminosas arbustivas, como el flamboyán o el jocote, los cuales se pueden utilizar
en cercos y áreas improductivas para atraer adultos. Insecticida. Es muy común en ciertos ingenios antes de la siembra, para lo cual se utiliza mochila de gravedad, guantes y equipos de protección. Plagas de follaje. Chinche salivosa. Cuenta con un ciclo aproximadamente 52 días, en los cuales son 16 días de huevo, 28 de ninfa y 8 de adulto. Los huevos pueden durar toda la época seca y esperar hasta la época lluviosa, lo que dificulta su control. Por esta capacidad son diapáusicos. Para su MIP se hace un muestreo de huevos después de la cosecha. Las muestras se homogenizan y se secan a la sombra y se envía 1 kilogramo del peso de la muestra a un laboratorio. Rastra sanitaria. Después de corte y requema se debe pasar una rastra de 2 cuerpos con discos dentados y diámetro no menor a 20 pulgadas, con ángulo de 90 grados. Luego un segundo pase con 45 grados partiendo del primer corte. Desaporque. Para esto es necesario contar con una rastra específica, la cual es una rastra sanitaria de alto despeje con 4 secciones y 2 discos dentados de 24 pulgadas por sección. Barrenador del tallo. Daña la planta pequeña y reduce su calidad y su potencial de producción. El barrenador hace que disminuya la concentración de sacarosa en el tallo. El daño es causado en estado larval. Barrenador del tallo. El MIP de esta plaga cuenta con el muestreo tanto en plántulas tomando muestras al azar por lotes y se toman 5 metros lineales para realizarlo. Lo que se muestrea es el número de corazones muertos por unidad de muestreo y cantidad de larvas. En cuanto a control biológico y la variedad o especie de parasitoides que se utilice dependerá de las condiciones específicas de cada área de producción. Roedores. Los roedores representan un daño para la caña debido a que reducen el rendimiento que ésta puede tener, y las heridas que quedan en el tallo son coyunturas para la infección por bacterias, hongos y otros microorganismos, así como también son fuentes de enfermedad para los trabajadores del lugar. MIP. Muestreo. Se colocan trampas tipo jaulas distribuidas equitativamente en el centro y las orillas del lote por un periodo de 24 horas. Se cuantifica el número de ratas atrapadas. Cultural. Que estén libres de maleza, principalmente gramíneas en la mayor posibilidad. Químico. Controlar los roedores en la forma más efectiva posible y sin dañar el ambiente se utilizan cebos comerciales, Ramortal, Storm y Clerat. Ronron. Ocasiona daños en planta adulta, plantilla. Los adultos de ambos sexos perforan el tallo mediante el aparato bucal y los machos con el cuerno. Los machos segregan feromonas que pueden atraer a otros de ambos sexos y aseverar el daño. El daño normalmente tiene lugar durante la época de lluvia. Para su control preventivo se recomienda buenas labores mecanizadas antes de la siembra, un volteo eficiente del suelo y considerar que la población de larvas por lo general se concentra en los primeros 12 surcos. Se hace también un control sorpresivo mediante una colecta manual. En el caso de caña pequeña se buscan adultas debajo de la macoya dañada. Para la adulta se buscan adultos en tallos dañados. Además del uso de trampas móviles de luz con tractor, lo cual también es funcional. Enfermedades. Mosaico de la caña. Produce un moteado en las hojas jóvenes en forma de manchas verdes, amarillentas o blancuzcas. Es causada por un virus del grupo de los polivirus, los cuales son transmitidos por áfidos. La medida con la cual se combate este problema es a través de la utilización de variedades resistentes para el establecimiento de la parcela de caña.
Escaldadura foliar, Xanthomonas albilinens Donson. Los síntomas principales son rayas blancas y angostas, tanto en las hojas como en las vainas. Se transmite por material de siembra infectado, así como implementos como cuchillo por heridas por los roedores. Se combate mediante el uso de variedades tolerantes, la eliminación de plantas enfermas y la desinfección de herramientas con formalina. Raquitismo de las ocas. Produce una decoloración en los tejidos internos en las zonas de los nudos. Los tallos son relativamente pequeños y faltos de vigor. Se combate mediante el tratamiento de esquejes o llamas con agua caliente a 50 grados Celsius por 2 horas. Y aquí mostramos las referencias de donde ha sido extraída nuestra información. Muchas gracias.